La serie Adolescencia puso en agenda la discusión sobre qué pasa en esta etapa crucial de la vida, ¿no? Quizá de manera, a mi gusto, descarnada, porque hablamos de la adolescencia que no es solo un cambio de etapa. Los especialistas hablan de una revolución emocional, una revolución física y vincular. Lo que antes fluía con ternura, con naturalidad, hoy se llena de silencios, de puertas cerradas, respuestas cortantes. Pero muy lejos de ser un territorio hostil, esta etapa también puede ser una oportunidad para crecer juntos, ¿no? ¿Cómo acompañamos como padres sin invadir? ¿Cómo ponemos límites sin romper el vínculo? No es una tarea sencilla, pero que como mayores, como adultos, debemos encarar. Hay un libro magnífico que escribió el doctor David Bueno, biólogo, neuroeducador, que se llama El cerebro del adolescente, y que invita de alguna manera a descubrir qué pasa en esa cabecita, para que podamos entender a los adolescentes, primero conocerlos, luego entenderlos. Yo les propongo poner en el aire parte de una entrevista que brindaba precisamente el doctor Bueno, en donde hace referencia al vínculo entre los adolescentes y sus padres y a la mirada del doctor Bueno sobre qué necesitan esos adolescentes. No lo podemos evitar. Es crucial porque te permite convertirte en un adulto y es importante porque es cuando decides qué adulto quieres ser. Y si no lo decides tú, tu entorno lo va a decidir por ti y eso puede ser un problema grave. Que disfruten, porque contagiamos nuestras emociones. Si ellos están a gusto con sus hijos y hijas adolescentes, sus hijos se sentirán más a gusto con ellos. No significa permitírselo todo. Significa que si hay que amonestarles, se les amonesta, pero desde una perspectiva positiva. No es el qué desastre, nunca haces nada bien, que eso es muy finalista, qué desastre. ¿Quién se sobrepone de un desastre? Nunca haces nada bien, pues porque tengo que hacer cosas y nunca las hago bien. Sino desde una perspectiva más positiva, que es vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor. Podemos, primera persona del plural, tú tienes que hacerlo mejor, pero yo estoy a tu lado. Hacer no es finalista, te lleva a la acción y mejor vamos a sentirnos a gusto cuando hagamos hecho este proceso. Es amonestarles, pero disfrutando nosotros también de este proceso, lo que significa tener tiempo para poder estar con ellos. Me gustaría terminar con una síntesis de todo lo que hemos hablado, en la pregunta de ¿qué necesitan los adolescentes? Mira, yo creo que tres cosas. Una es apoyo emocional, ha salido ya varias veces. Otra es estímulo. Ser adolescente es muy cansado. A ver, parece un tópico, pero no lo es. El cuerpo consume mucha energía porque están creciendo, se están ensanchando, están cambiando y a veces necesitan estímulo para continuar avanzando. No sobreestimularles, pero sí que proporcionarles cosas que les sean motivadoras, ayudarles a sentir curiosidad y después nuestro ejemplo, porque ellos nos van a imitar. Si yo les grito cada día, después no puedo quejarme de que ellos se relacionen también a gritos. Si yo estoy a su lado sintiéndome cómodo, estaré favoreciendo que ellos se sientan cómodos con este proceso de transformación, a pesar de los altos y bajos que van a tener, pero se van a sentir más cómodos dentro de este proceso. Bueno, esto es lo que decía el doctor David Bueno, que es biólogo, neuroeducador, autor de, entre tantos libros, El cerebro del adolescente, ¿no? Voy a saludar a la psicóloga Guillermina Aramendi. Hola Guillermina, soy Daniel Ciampicini, gracias por la espera. ¿Cómo estás? Hola. A ver si te puedo escuchar un poquito mejor. A ver ahora. ¿Me escuchás bien? Sí. Buenas tardes. Ahora sí. El doctor Bueno decía que nuestros padres, cuando nosotros éramos adolescentes, tampoco nos entendían. pero yo digo, ¿no? Ahora no es más difícil por este mundo interconectado en el que vivimos, redes sociales, teléfono celular, muchos medios digitales al alcance de la mano de los chicos y de las chicas. Sí, en cierto punto sí. En cuanto a que de alguna manera todo lo que tiene que ver con las redes sociales actúa como si se quiere, como un intermediario
y a veces también puede ser un obstáculo. Todo depende también del uso que hagamos, ¿no? Como siempre nosotros los profesionales decimos. Sí, tenemos que entender que bueno, que es real que la adolescencia, como bien dice el doctor Bueno, es esto, ¿no? Es una etapa de mucho estrés, que realmente lleva mucho proceso que se vive de manera interna. Y esto es algo que es muy complejo de comprender para los adultos, porque parece que llegamos a la adultez y nos olvidamos. Que fuimos adolescentes. Que fuimos adolescentes y que de repente nos expusimos a determinadas situaciones y a determinados peligros y que pensamos que teníamos toda la vida por delante y que el tiempo era infinito y nos olvidamos de nuestros ideales y nos olvidamos de un montón de cuestiones, ¿sí? Y entre ellos nos olvidamos que y de alguna manera no fuimos conscientes de que en la adolescencia uno atraviesa distintos duelos. Por un lado atravesamos el duelo por los padres de la infancia, esos padres que idealizábamos y eran perfectos, a los que de repente les contábamos todo o íbamos y les avisamos de las cuestiones y de repente tengo que guardar distancia en la adolescencia, ¿no? Entonces, de repente para los padres o algunos padres te dicen como, me desperté y era un extraño, ¿no? Como que tenían un extranjero en la casa de repente, ¿no? Y es así. Y a veces se siente así, ¿no? Como un desconocido, un hijo adolescente, una hija adolescente. ¿Por qué? Porque justamente pasa esto. Tiene que poner distancia entre el adulto. ¿Por qué? Porque está tratando de construir una nueva identidad. Y esa identidad no puede estar pegada a los padres porque no es amigo de sus padres. Claro. Otro de los duelos es el duelo por el cuerpo, que acá justamente en la conferencia, en el recorte que escuchábamos, ¿no? Hablaba de este trabajo del cuerpo, ¿no? Ese cuerpo infantil deja de serlo y empieza a crecer y empieza a cambiar de forma y yo tengo que habitar mi cuerpo en esa nueva forma, en el espacio, pero también con otra ropa, y eso también lleva al duelo por la identidad infantil, de pasar de jugar a algunas cosas y de elegir algunas cosas, incluso amigos, a de repente, bueno, dejar de tener esos amigos que siempre teníamos y buscar otro grupo o un grupo de referencia y de pertenencia, y se juega mucho esto, ¿no? Los grupos de pertenencia. Claro, claro. Y a veces yo creo que los adultos solemos tener como esta cuestión de pensamiento adultocéntrico, que es eso lo que a veces genera distancia con los adolescentes. En vez de tener una escucha activa, cuando un adolescente nos viene a contar, no sé, me pasó esto, inmediatamente arrancamos por decirles lo que tendrían que hacer o deberían haber hecho. Entonces, ¿qué hace el adolescente frente a eso? Se repliega. ¿Por qué? Porque dice, no me está escuchando, yo le estoy diciendo que me aqueja esto, me duele esto, padezco de esto, y el adulto me dice, bueno, pero vos tendrías que haber hecho lo otro, porque yo a tu edad hacía esto, lo otro, o porque eso es una pavada, ¿no? Entonces, es muy importante que los adultos, y entiendo que por ahí en este tiempo, los adultos atravesamos como una vorágine, ¿no? Se trabaja mucho más tiempo fuera de la casa, a veces sí. Hay poco tiempo, a veces se corre de un lugar a otro, pero importante, a veces no se trata de tener las 24 horas disponibles, sino de estar disponible en ese tiempo en que el adolescente se acerca a hablarnos. Sí. Que eso es fundamental, que se sienta escuchado. ¿Cómo hacemos que un adolescente se sienta escuchado? En principio haciendo silencio cuando ellos nos empiezan a contar algo, ¿no? Como esto, ¿no? La escucha activa se trata de esto. Escucho, atento, disponible, dejo de lado mis preocupaciones, el teléfono, espérame que atiendo, espérame que mando el mensajito y escucho. Sin juicios de valor, sin retos, sin prohibiciones inmediatamente, porque eso le va a permitir también que de alguna manera vaya abriéndose camino, digamos, a la confianza. Confianza que cambia. ¿Por qué cambia? Porque tampoco es que nos va a contar absolutamente todo y en detalle. Sí. Pero si yo no quiero que se aleje absolutamente de mí, tengo que, de alguna manera, abrir camino, ¿sí? A la posibilidad de que se sientan escuchados, de que se sientan comprendidos. ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Y me parece que en estos tiempos a veces falla eso. Yo sabés que pensaba, Guillermina, también cuando yo veía, por ejemplo, un grupo de adolescentes que va, para decirlo claramente, un lunes a la mañana a la escuela. Colegio secundario, lunes 7:30 de la mañana después del fin de semana.
primera Sí. hora ante primera materia, matemática, lenguaje, teatro, lo que sea. Y yo digo, bueno, el docente tiene que estar preparado para recibir a esos chicos que deben estudiar a partir de esa hora de la mañana, cuando por allí el cuerpo les está pidiendo otra cosa, ¿no? Porque incluso es todo un Sí. proceso y hasta biológicamente los chicos quieren dormir más, por más que se cuesten a las 11 de la noche. Sí, es verdad Y se tienen que levantar a las 6 de la mañana. Es real esto, y no le podemos decir que dejen el celular a las 8 de la noche y se acuesten a dormir, No. y también es un real. Sí, No, y ahí está también en la flexibilidad del adulto, de ese adulto, bueno, que le toca justo esa primera hora como docente, y despertar su atención y su interés, porque Claro. bueno, de alguna manera de eso se trata también por ahí la labor a veces docente, ¿no? De crear nuevas formas, de incentivar el aprendizaje. Y a veces no es posible, o no siempre es posible ese encuentro, digo, pero que tampoco está mal, digo, a veces se producen desencuentros entre los adolescentes y los adultos, incluso entre, digamos, entre quienes tienen un rol, ¿sí? Como el de ser docente. sí. Y por ahí esto, ¿no? Entender que no tiene que no tiene que ver con en sí mismo, con muchas veces con la materia o con el adulto en sí, sino con un tiempo en que, bueno, de repente el adolescente puede a veces mostrar cierto desinterés o puede demostrar cierto cansancio, cierta fatiga, y comprenderlo también como parte de la etapa, ¿no? Por supuesto estar atentos si esto es algo como tan crónico o que empiezan a aparecer otras Seguro. cuestiones. Vos hablabas hace un ratito de la serie, ¿no? Sí. Que bueno, que muestra que ha sido como, que se ha puesto como tan en boga la cuestión de hablar de la adolescencia y bueno, la problemática que presenta la serie. Al margen de eso, uno ve, digamos, es en los distintos capítulos la dificultad de los adultos, de alguna manera, de escuchar a veces, en algunos casos, ¿no? Y acercarse, ¿no? Digo, hay una escena donde el mismo hijo le dice, bueno, espera que yo te lo explico, ¿no? Te explico en qué idioma hablamos los adolescentes, a padre policía, ¿no? Por ejemplo, Claro, ¿no? Porque claro. bueno, es esto. En algún momento esa comunicación que había, que parecía que hablábamos el mismo idioma, empieza A fallar. a cambiar. Sí. Y nos empiezan a hablar en un idioma que quizás no comprendemos, por eso digo que tenemos que estar atentos y en todo caso repreguntar, pero ¿qué quiere decir esto? ¿No? Incluso, sí, porque a veces el adulto tiende como a hablar desde su razón, ¿no? Bueno, pero esto es así, esto es asá, a mí me pasaba esto, y no hay nada que aleje más a un adolescente cuando un adulto le dice, bueno, pero yo era así y en mi época era así. Claro. y se resolvía así. ¿Por qué? Porque ahí es donde no se siente comprendido, escuchado y que estamos y entiende que estamos hablando otro idioma, que no es el de estar siendo comprendidos y abriendo el lugar a la escucha. Sí. ¿Sí? Cuando yo me posiciono firmemente de que las cosas son mejores si se hacen a mi manera, porque el adolescente no quiere escuchar eso. No. No. Al contrario, cuando un adulto se posiciona más en ese lugar, ¿sí? ¿Qué hace el adolescente? Todo lo contrario. Entonces dice, yo le digo H y hace B, yo le digo B y hace H. Sí. ¿Cómo puede ser? Justamente porque le estás diciendo lo que tiene que hacer. Y el adolescente constantemente confronta a la generación siguiente, porque de eso se trata también, conformar la nueva identidad, que es separada de los padres, de la identidad de los padres, ¿sí? En algún punto se quieren parecer a nosotros, pero a la vez no tanto. Claro. Bueno, para eso tenemos que invertir tiempo, ¿no? Exacto, sí. Pero tiempo de calidad, no tiempo, Sí. no tiempo en cuanto a cantidad. No, entiendo, sí. A veces el tiempo puede ser el de ir en auto y llevarlo a la escuela, o a veces cuando uno va a buscarlos a la escuela o los vas a buscar a una actividad, y ese es el tiempo, y quizás, Sí, bueno, sí. digamos, se convierta en esa posibilidad, el auto, digamos, Sí. o el ir de un lugar a otro, ¿no? Ese sea el tiempo. Sí. Calidad y no cantidad. Exacto, sí. Sí, porque a veces uno no dispone, y los adolescentes tampoco. No, digo. tampoco. No. Y se aburren muchas veces, si no. Tal cual, uno no podría decirles, bueno, todos los días a tal hora vamos a hablar, no, No, de ninguna manera. No. tal cual. Guillermina, un beso, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vos. Hasta luego, Daniel. Bueno, la Adiós. psicóloga Guillermina Aramendi, muy clara, respecto de esta etapa tan difícil que implica tantos cambios y desafíos como es la adolescencia.